a que no te lo imaginabas, pero las peores ciudades en donde se maneja peor en el mundo son la Ciudad de México y la Ciudad de Pekín, mientras que Buenos Aires y Madrid están a medio camino, y la capital de Suecia, Estocolmo, es el reino de la paz para los conductores, según un estudio publicado en los Estados Unidos. Se interrogó a un poquito más de 8,000 conductores en 20 ciudades de todos los continentes, con un índice de dificultad del transporte automovilístico que va de 1 a 100, con 10 criterios que incluyen el tiempo de desplazamiento, la duración de los embotellamientos, el estrés de los conductores, entre otros, y pues en este índice llegamos a que por estrés, embotellamientos, falta de cortesía, duración de los embotellamientos, agresividad, la Ciudad de México junto con Pekín son las ciudades más difíciles del mundo. Es bonito caminar. Después de todo es bonito caminar. Lástima que si caminas, pues te vuelan el reloj. Pero finalmente es una opción. Podríamos caminar de la oficina al baño de la oficina. Ese es un buen trayecto. Gracias. ¿Cómo está mi querido Francisco Martín Moreno? Me da muchísimo gusto, como siempre. Igualmente. Eres mi envidia, ¿sabes? No, bueno, y tú... Trae un saco de magnate naviero griego, con una camisa que yo me imagino que aquí afuera tiene un yate de 150 pies. Con No, hombre, se la jugué a los dados a un chinampero en Xochimilco. Fue naviero griego. Chinampero aquí en Xochimilco y se la gané. Por eso es que aquí la luz con el querido Pedro. Me encanta verte. ¿Cómo estás, querido? Igualmente, Pedro, muy bien, muchas gracias. Oye, pues hoy teníamos el pendiente de hablar de la esclavitud en pleno siglo XXI. Sí, pero es un tema delicado que hay que tratar con mucho cuidado y sobre todo con mucho respeto. Pero antes que nada tendría que remontarme muy brevemente, digamos, al origen de la esclavitud en México. En el Imperio Azteca, y me encanta usar la palabra Imperio Azteca, ¿no? En el Imperio Azteca, ¿cuáles eran una de las causales de las varias que había para ser esclavo? A ti te entregaron un calpulli. Y en ese calpulli tú tenías que trabajarlo porque los matemáticos aztecas, los grandes ingenieros te decían, en ese calpulli tú puedes producir X toneladas de maíz. Ellos sabían calcularlo. Si tú no llegabas al tonelaje establecido por la ley, entonces en el primer año te advertían y te sancionaban. Al segundo año te quitaban del calpulli y te mandaban como esclavo a otro calpulli. Perdías tu derecho a seguir dirigiendo el director de esa cosecha. Entonces te mandaban ya no como director del calpulli, sino te mandaban como esclavo a otro calpulli. Entonces imagínate cómo la gente estaba muy estimulada para alcanzar los niveles de producción establecidos por los matemáticos agrícolas, para alcanzar esos niveles de producción. Cuando finalmente llega la conquista de México, ¿y qué es lo que sucede? Aquí empieza el gran traumatismo. Pero nada más, llegaba un momento en donde ese esclavo, por algún tipo de mérito, podía recuperar la libertad. Claro, había esa oportunidad. Pero si caía, por ejemplo, en alguna depresión, lo podían luego vender a un lugar o al otro, y jamás volvía a recuperar ni su libertad, ni su patrimonio económico. No, nada. Pero tenía esa oportunidad. O sea que era una ley justa. Sí, claro, no solamente te excluían, sino te daban también... Te compensaban, era una ley de equilibrios. Pero antes te lo habían advertido. Te vamos a dar el calpulli, pero apercibido de que tienes que alcanzar estos niveles de producción, o te lo quitamos. Y si te lo quitamos, quiere decir que no tienes el nivel intelectual para poder administrar esta propiedad y te vas a ir de esclavo. Y por ejemplo, si se entraban en niveles de vicios extremos, por ejemplo, una persona que no salía del pulque todo el día, etcétera, podía perder su libertad y era sometido a la esclavitud solo por el hecho de perder sus cabales. Sí, bueno, a los borrachos sufrían una serie de castigos, vejaciones, sí. Inclusive podrían hasta perecer lapidados en el centro del templo mayor. Era poco respetado aquel que perdiera su conciencia racional. Sí.
Donde se permitía era con el consumo del peyote. Sí. En el peyote sí había más, pero no hacía tanto daño como la embriaguez por pulque. Bueno, de hecho, era una condición sacerdotal, ¿no? Sí, claro. Entrar en esta especie de éxtasis o un siguiente nivel, así lo consideraron ellos, de la conciencia humana. Bueno, de hecho, cuando te iban a sacrificar en claro. En las alturas del templo de Huitzilopochtli, todavía te permitían que te comieras 4 o 5... Te daban días de placer, días. O sea, un joven que era sacrificado ante los dioses, o para los dioses, tenía días de placer en donde, por ejemplo, le dedicaban una semana en donde él tenía para cada día de la semana una doncella a quien gozar, hasta llegar en medio de música, de grandes manjares, de todos los placeres de la vida, para llegar con una actitud feliz. Así es. A entregarse. En las fiestas del Toxcatl, que era la fiesta más importante de los aztecas, la del Templo Mayor, la anual, que se celebraba en mayo, bueno, este muchacho, este joven, que iba a ser sacrificado en el templo de Huitzilopochtli, le daban un año, a reserva de los que tú dices que eran una semana, pero en esta fiesta particular, durante un año, él permanecía rodeado de 4 o 5 mujeres que él podía cambiar a su gusto, comía todo lo que él quería, oía música, sí, y podía verse todos los placeres imaginables, en la inteligencia de que en la fiesta del Toxcatl le iban a romper el pecho con un cuchillo de obsidiana y le iban a sacar el corazón para ofrecérselo a los dioses. Y esto que suena muy salvaje, ese imperio consideraba que lo más grande que le podía dar el hombre, le podría ofrendar el hombre a un dios, era su propia vida. Que la esencia del pensamiento es maravillosa. Así es. No había para ellos la concepción del salvajismo que vieron los conquistadores españoles. Porque los conquistadores españoles sí, por ejemplo, llegaron a cortar las manos, a cortar los pies, la nariz y las orejas, como una expresión de salvajismo. Esta actitud sangrienta de los conquistadores no la tenían los aztecas, porque para ellos ofrecer la sangre al dios era el elixir divino que él necesitaba. Lo hacían por una convicción espiritual. Sí, decían, pues mi propia vida es lo más valioso, es lo que ofrendo. De hecho, los conquistados pensaban que los conquistadores eran unos salvajes porque se comían a su dios. Es decir, la comunión como tal era una salvajada, porque decían cuerpo de Cristo, ¿no? Y se comían al cuerpo de su Dios. Decían, ¿cómo es posible? Nosotros nos ofrendamos a nuestro Dios y ellos se comen al suyo. Y no lo podían entender. Y no solo eso, Pedro, hay momentos en que empiezan a contarles a los indios el Evangelio y cuentan cómo crucificaron y mataron a Jesús. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tengan ustedes un Dios menos poderoso que los hombres, al extremo de que los dioses mataron, los hombres mataron al Dios? ¿Cuándo se ha visto que los hombres maten al Dios? Dios puede castigar a los hombres, pero no al revés. Entonces los indios no entendían este fenómeno de la crucifixión. Y llegó un momento en donde llegaron a expresar la crucifixión con Cristos decapitados. ¿Te acuerdas? Sí, como que decían, bueno, es que si lo mataron, pues entonces lo torturaron hasta el punto de la decapitación. Y hay piezas originales de interpretaciones de la crucifixión con un Cristo decapitado, no solamente crucificado, sino decapitado. No lo podían entender, no lo podían los aztecas, ni siquiera los cholultecas, ni los zapotecas, ni los... Aquí pasa una cosa muy curiosa que le ayudó muchísimo a Hernán Cortés en la conquista. Cuando él llega a Zempoala, y después de que habla con los líderes y con los señores de aquel lugar, sube con unos marros a donde estaban las figuras de Quetzalcóatl, y a marrazos las destruye. Ante el horror de los indígenas que decían, se va a caer el mundo, va a venir un terremoto, va a venir una lluvia de fuego, esto se va a acabar, y no pasa nada. Los sacerdotes se suicidaban al ver esto. Cuando Cortés se baja de la pirámide, lo ven como un semidios, porque él no había recibido ningún castigo de Quetzalcóatl, ni de Huitzilopochtli, ni por haber hecho esa profanación.